Buenas noches, iglesia. La paz del Señor. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, llegamos hace algunos días y parece que ya estamos acá un mes, ¿no? De tantas cosas que hicimos juntos. Fue en verdad una gran bendición. Hicimos el ID. Estamos aquí con algunos amigos que estaban en la clase. ¿Quién no estaba en el ID? Levanta sus manos ahí. ¿Quién no lo hizo? No lo hizo. Ahí. Allá, aquí, así. Muy bien. Bueno, la mayoría de la iglesia entonces tuvimos relación por estos días y en verdad que nosotros volvemos a Brasil con nuestro corazón lleno de alegría, expectantes por lo que Dios va a hacer allá, pero también expectantes para volver una vez más a Uruguay para ver todo lo que Dios sigue haciendo acá. Es lindo, gente. Cómo Dios ama Uruguay, cómo Dios ama Montevideo, cómo Dios ama esta iglesia. Hoy por la mañana tuvimos el honor de estar allá en el bautismo, ¿no? Qué lindo que pasó, qué lindo fue. Y me recuerdo que cuando llegábamos en Montevideo, aún cuando quedábamos en la casa de Pastor Eduardo en Aceguá, veníamos todos los domingos y llegábamos ahí, salíamos de Avenida Italia y bajábamos por la Rambla, y siempre que pasábamos por la Rambla preguntábamos al Señor, ¿dónde está nuestra casa, lugar donde vamos a quedar, estar aquí viviendo en Montevideo? Pero lo más que preguntábamos era, Señor, ¿dónde están las personas que van a estar en nuestra iglesia, que van a ser parte de todo lo que estás haciendo, de tus promesas? Señor, danos las almas que aquí tenés para nosotros, para cuidar, para predicar la palabra. Y bueno, por muchas veces veníamos y volvíamos y éramos solo nosotros. Y hoy por la mañana, mirando no solo los hermanos ahí que se bautizaron, sino que también el apoyo de la familia, eso para mí fue lo que más me impactó. Ver el apoyo de la familia, cuánta gente tenía ahí juntos celebrando con este momento no tan importante que es dar sí al Señor. Entonces, nuestra iglesia está linda. Vivir esta semana aquí con ustedes fue en verdad para llenar el corazón de alegría. Todas las cosas que pasaban, yo hacía videos e enviaba para la gente allá en la iglesia y todos ahí celebrando cada conquista, cada paso. Y de a poquito estamos yendo rumbo a las promesas del Señor. ¡Qué bendición! Que Dios nos bendiga y siga a cada día llenando esta iglesia con su presencia, que así sea para la gloria de Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios. ¿Se puedes abrir tu Biblia en Colosenses? Colosenses 2. Vamos a leer a partir del verso 2. Colosenses 2, verso 2. Bueno. Gaby puso aquí también. Si no tenés Biblia, podés acompañar aquí en la pantalla en nuestra Biblia gigante. Yo voy a leer ahí porque agarré una Biblia emprestada y las letras son chiquitas y mis lentes ya están vencidas. ¿Todos se encontraron ahí? Colosenses 2, verso 2. Quien encontró dice amén. ¿Vale? Bueno, ahí está. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. ¿Seguir? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos ahí, una vez más. ¿Puedes volver, Gaby? En quien, en Jesús, ahí está escrito, en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad. Señor, te pedimos que tu gracia, Señor, sea sobre cada hermano que aquí está, que nuestros corazones, Señor, puedan quedar abiertos, Señor,
que no sea solamente, Señor, palabra del hombre, capacidad intelectual humana, Señor, sino que sea lo que tu palabra siempre es, Señor, lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Que podamos ahora, Señor, sentir tu presencia una vez más y que mientras estás hablando con nosotros, Señor, podamos ser sanados, liberados, Señor. Que tú vengas ahora a hacer tu voluntad en nuestro medio. Señor, nosotros no podemos nada si tú no fueras con nosotros. Nosotros no podemos nada, Señor, pero también tenemos la seguridad que en ti todo es posible. Todo es posible, Señor, cuando creemos en ti. Y aquí está, Señor, una iglesia que ama a tu nombre. Una iglesia, Señor, que cree en tus promesas. Una iglesia, Señor, que está caminando para vivir todas tus palabras. Gracias, Señor, por todo lo que tienes hecho y aún por todo lo que tú lo harás. Ayúdame, Señor, a ser ahora un comunicador, un predicador, Señor, sencillo de tu palabra. Que las cosas que son ahora, Señor, de la tierra, que todo eso, Señor, venga a desaparecer. Y que todo lo que es del alto, Señor, de arriba, del cielo, que eso venga ahora, Señor, a se desatar en nuestro medio. Esta es la oración que hacemos, dando a ti, Señor, toda honra, toda gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la mayoría de nosotros tenemos ganas de encontrar, de alcanzar la alegría, la paz, la tranquilidad. La mayoría de las personas en el mundo tiene ese deseo en su corazón de encontrar un lugar de paz, de seguridad, donde puedan vivir tranquilos, donde puedan vivir con su familia en un lugar tranquilo, de desarrollo, pero de seguridad, de felicidad, de paz. Ahora, lo que la mayoría de las personas no logra en comprender es que muchos de nosotros estamos buscando esta paz, esta alegría, esta felicidad, este descanso en cosas. Algunos de nosotros pasamos una vida entera intentando buscar la paz, pensando que la paz está, la alegría está en cosas que podemos comprar o que podemos hacer. Algunas personas pasan toda una vida intentando alcanzar la paz, tener éxito en su vida, pensando que la paz, la alegría y todas estas cosas van a ser encontradas cuando uno, por ejemplo, logra tener una buena casa. Y no es malo tener una casa, no, es la voluntad de Dios que nosotros tengamos un lugar, una tierra para sembrar, para ir cuidar de nuestra familia, es la voluntad de Dios. Pero no es la casa que nos va a traer la paz. Porque si fuera así, nosotros no íbamos a encontrar gente que tiene casas grandes, departamentos enormes, pero ahí adentro están en una gran pelea. Porque la paz no está en la casa. No es la paz, no es la casa que nos va a dar la paz, la alegría. No es eso. Pero algunas personas están ahí intentando buscar la paz a través de alguna cosa que pueda comprar o hacer. Algunas personas están intentando encontrar la alegría, la felicidad, comprando un coche nuevo, un auto grande. Y eso no es malo. Ahora, a la verdad es que al comprar este coche, al tener este coche, la alegría no viene con eso. Porque si fuera verdad, no miraríamos gente que está ahí muchas veces dentro de un buen coche, pero la familia está muerta. La alegría no viene de las ropas que tenemos o que no tenemos.
Muchos de nosotros llevamos una vida entera corriendo atrás de la paz, de la alegría, de la felicidad, buscando todo eso, pensando que estas cosas están en cosas. Y hay un problema muy grande, que esta vida tiene una fecha de duración. Yo estaba aquí alabando al Señor y me recordaba de los días en que aún era un niño en Itajaí, una ciudad chiquita allá del interior de Brasil, una región de playa, un lugar lindo, hermoso, pero aún en esta fecha yo era un chiquito, un niño. Y yo me recordaba de la sencillez de mi casa. Como mi casa era sencilla, como no tenía muchas cosas, no, una casa sencilla. Mi papá salía para trabajar, mi mamá quedaba en casa y bueno, ahí vivíamos nosotros con 4 hermanos. En mi casa nosotros teníamos poca estructura. No teníamos muchas cosas dentro de casa. Nunca nos faltó la comida, no, siempre tuvimos lo básico para seguir la vida, pero yo me recordaba de dónde Dios me sacó. Y yo me recuerdo que siempre que mi papá llegaba en casa con un regalo o con una cosa nueva, nuestra casa se llenaba de alegría por un momento y ahí nosotros celebrábamos la conquista de mi papá o de mi mamá, o cuando era una cosa que era para poner en casa, todos ahí quedábamos bien, alegres, contentos, pero pasaba el tiempo y aquella cosa que mi papá compró para poner en casa quedaba vieja. Y la alegría de la conquista, el logro, el éxito de tener, de comprar, también pasaba. La alegría de la adquisición también pasaba. Y mucha gente piensa que la alegría está en las cosas, que la paz está en la casa, en el coche, en el dinero, en la plata. Y el problema mayor es que todos nosotros tenemos una fecha de validad. Un día vamos a pasar, vamos a salir de este lugar. Y mi hermano, qué triste es pasar una vida buscando la alegría, la paz en cosas que en verdad no tiene poder para nos dar la paz. Qué triste es descubrir que todo lo que intentamos hacer en busca de esta paz fue intentando buscarla en cosas y descubrir ya viejo, ya grande, que perdemos tiempo de vida. La paz, la alegría, la felicidad no están en las cosas. La paz, la alegría, la felicidad, el gozo, el éxito de una vida en verdad no están en las cosas que podemos comprar o hacer. Hermanos, alegría, paz, gozo, felicidad, estos son tesoros. Esto en verdad son los tesoros de la vida, las cosas más importantes de la vida. No se puede comprar. No tiene precio. No se puede evaluar cuánto cuesta tener la paz, la alegría. No se puede. Ahora nosotros leemos un texto que es increíble. Un texto que cuando yo lo encontré por la primera vez en la Biblia, yo quedé impresionado, porque este texto que leemos juntos va a hablar que hay sí un lugar donde podemos encontrar los verdaderos tesoros de la vida.
Este texto va a explicar dónde nosotros podemos buscar. Si hoy capaz que llegaste aquí y no tenés alegría en tu corazón, capaz que llegaste aquí y para salir de casa fue una pelea, o capaz que estás bajo de una temporada enfrentando una gran tormenta, que ya tus fuerzas ya no pueden más te ayudar a vencer, a avanzar, estás cansado. Y ahí parece que si compramos algo, si comemos algo, si vamos a hacer o estar yendo a un lugar, podemos ahí tener fuerzas o renovar nuestras fuerzas, nuestra alegría. No es ahí. Este es uno de los secretos de la vida. La palabra que nosotros leemos hoy va a hablar que hay un lugar donde nosotros podemos encontrar en verdad estos tesoros. Y la palabra dice aún más todavía que no es un lugar, es en una persona. Existe una persona sobre esta tierra que tiene estos tesoros. Una persona que sostiene estos tesoros y que cuando nosotros vamos en esta persona, ella tiene poder para dar a nosotros de gracia. La alegría que buscamos no está en las cosas. La paz que buscamos no está en la casa grande. La paz que buscamos no está en los coches. No, la paz que buscamos no está en la plata. No, la paz que nosotros buscamos está en una persona. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Jesús. Ahora la palabra dice que estos tesoros no están ahí abiertos, sino que estos tesoros, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, están escondidos en Jesús. Significa decir que estos tesoros no pueden ser revelados por alguien que solo pasa por Jesús. Estos tesoros no pueden ser obsequiados, regalados por Jesús a personas que solo tuvieron un encuentro con Él, pero ya no están más juntos de Él. Por eso la palabra dice que en el Señor están escondidos. Entonces tenemos que tener una relación con el Señor todos los días, una relación con Jesús, porque un tesoro, cuando uno tiene en verdad un tesoro, este tesoro no está expuesto, sino que está escondido. Entonces es necesario buscar estos tesoros para encontrar. Entonces la paz que deseamos no está en las cosas, la paz que deseamos está en Jesús. Jesús es el príncipe de la paz. La alegría, mi hermano, no está en las cosas que tenés o que no tenés. Y aquí es una clave espiritual. Mucha gente hoy no tiene alegría porque no tiene las cosas. Dejarme explicar. La falta de las cosas no puede quitar la alegría de quien conoce a Jesús, porque nuestra alegría no está en las cosas, nuestra alegría está en Jesús. La paz que tu casa necesita no está en las cosas que puedes poner dentro de la casa. La paz que tu casa necesita está en Jesús. Llevar a Jesús a tu casa y vas a ver que tu casa va a ser un lugar de paz. Llevar a Jesús a tu empleo y vas a ver que en este lugar vas a ver la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, bajando en este lugar y entrando en los corazones de las personas. Todo lo que necesitamos está en Jesús. En Él dice la palabra. Jesús es aquel que tiene el control de todas las cosas. Y Él tiene el control de todas las cosas porque Él las hizo. Juan 1 va a hablar que en el principio Jesús era el verbo. El verbo, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios.
todo fue hecho por medio de la palabra, y sin la palabra nada de lo que fue hecho se hizo. En Él, en la palabra, en Jesús está la luz de los hombres. La luz que alumbra el mundo está en Jesús. Él, Jesús, es la luz del mundo, y la luz alumbra en medio de las tinieblas, y las tinieblas no pueden vencer la luz. Entonces, a veces nos falta comprender la grandeza de Jesús. Muchas veces lo que nos falta para vivir lo grande de Dios no es tener conocimiento, no es tener habilidad, no es tener un don, no. Muchas veces solo lo que nos falta es conocer la grandeza de Jesús. Jesús es sencillo, pero no es ordinario. Aquí está, hermanos. Jesús es sencillo. Porque si no fuera, no podría entrar en un lugar sencillo como este. Si no fuera, no podría caminar con gente sencilla como nosotros. Él es el Rey de gloria, la majestad santa, el Hijo de Dios que hizo todas las cosas, porque si no fuera por Él, nada de lo que fue hecho se haría hecho, nada. Pero aún siendo Dios, Él es sencillo, pero no es ordinario. Jesús es especial, Jesús es grande. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Habitó entre nosotros porque era sencillo, pero no es ordinario. No es como Marlon, Pedro, Juan, Pablo, no. Cuando Jesús entra en un lugar, todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, de la vida, todo el poder está en Jesús. Cuando Jesús entra, el poder de Dios entra. Es con esta clareza, con este conocimiento que tenés que pensar en Jesús, porque ahí tu fe se va a agrandar. Jesús, cuando entra en un lugar, cambia todo. Pero lo que Jesús puede hacer en un lugar es con la libertad que un da a Él en este lugar. Lo que Jesús puede hacer en tu casa es a través de la libertad que vas a dar a Él en esta casa. Lo que Jesús puede hacer en tu matrimonio es con la libertad que Él va a tener en este matrimonio. Lo que Jesús puede hacer en tu corazón, en tu cabeza, lo que Jesús puede hacer, porque Él puede todo, es con la libertad que nosotros vamos a dar a Él. Pero para eso necesitamos conocer a Jesús y ver y reconocer su grandeza. Cuando Jesús entra, todo cambia. Mira, hoy nosotros vamos a hablar 2 puntos, solo 2, de cosas que suceden cuando Jesús entra en un lugar. Cuando Jesús entra en una casa, cuando Jesús entra en una iglesia, cuando Jesús entra en un dormitorio, cuando Jesús entra en una habitación, cuando Jesús entra en una escuela, cuando Jesús entra en un lugar, 2 cosas que son poderosas y que siempre suceden cuando Jesús entra en un lugar. 1, cuando Jesús entra en un lugar, Jesús asume la responsabilidad de la nutrición de la gente que está en este lugar. Si vas a llevar a Jesús en tu corazón para tu casa, la responsabilidad del pan nuestro de cada día es de Jesús, no te va a faltar. Fui joven, ahora soy viejo, pero nunca miré un hombre sin respuesta. Y nunca vi la descendencia, la generación de un justo mendigar el pan, necesitar del pan. Eso es lo que garantiza la palabra. Cuando Jesús entra, la nutrición de tu casa, la nutrición de tu vida es responsabilidad de Jesús. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Cuando Jesús entra, la responsabilidad de mantener, de sostener la casa y la nutrición de quien está en la casa es de Jesús.
Ahora, el alimento que Jesús nos da no es común, no es ordinario. El alimento que viene de Jesús es poderoso para nos llevar a vivir las promesas que Él tiene para nosotros. Cuando Jesús, como pan, entra en la vida de uno, la primera cosa que alguien que se alimenta de Jesús, que come de este pan, que participa de este alimento que Jesús le da, la primera cosa que uno empieza a disfrutar es que nosotros en la vida vamos a necesitar de fuerzas para resistir a las dificultades de la vida. Hay gente que hoy está cansada, hay gente que hoy ya tiró la toalla porque no tiene más fuerzas. No significa que no tiene ganas de hacerlo, significa que no tiene más fuerzas. Ya intentó fuerza con los amigos, con los hijos, ya intentó hablar, ya intentó muchas cosas, pero sabe que tiene que resistir, sabe que tiene que continuar, pero no puede hacerlo porque ya no tiene más fuerzas. Y esta fuerza no viene de la comida de un plato natural, esta fuerza viene del pan vivo que descendió, que bajó del cielo. Si vas a recibir de Jesús el alimento, tu vida va a ser cambiada, vas a tener fuerzas para la gloria de Dios. Hay gente que lo más importante que puede hacer hoy es resistir. Capaz que estás mirando la vida de los otros y estás viendo que uno está volando, el otro está saliendo y las cosas están se desarrollando para uno, para el otro. Y vos cuando miras hacia tu vida, parece que estás ahí paralizado, parece que la cosa no se desata, no logras avanzar. Y estás viviendo una temporada de parálisis, estás ahí en un lugar que no puedes avanzar. Y lo más importante que podés hacer en este momento es, en verdad, resistir, permanecer, hacer fuerzas para no volver hacia atrás, quedar ahí en este lugar. Pero para eso es necesario que tengas fuerza, y esa fuerza no es una fuerza que viene de la comida natural, es una fuerza que viene de Jesús. Cuando Jesús te alimenta, entonces vas a tener esta fuerza espiritual para resistir. La palabra habla de un día en que Jesús dio una orden a sus discípulos para que ellos entraran en la barca y pasasen para el otro lado. Ellos entran en la barca, están a obedecer a Jesús, a su voz, a su comando, y ahí en el medio de este trabajo, obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, la palabra dice que empieza una tempestad, una tormenta. Pero esta tormenta era una tormenta que empezó con viento, y el viento empezó a hacer olas, y las olas empezaron a entrar en la barca. El viento, dice la palabra, era un viento en contra de ellos. Ellos estaban yendo para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios, pero el viento estaba en contra de ellos. Y el texto habla que los discípulos a las 3 de la mañana estaban cansados de remar. El viento era en contra, pero ellos estaban remando, haciendo fuerzas para se mantener yendo para el lugar donde Jesús les tenía hablado. Y hay gente que hoy está así. Recibió de Dios una palabra, recibió de Dios una instrucción, recibió de Dios una dirección, pero se levantó un viento que está en contra de vos. Pensamos, bueno, si estoy a obedecer a Jesús, ahora todo va a ser favorable. Y no, al revés. Muchas cosas están pasando que cuando pensás, capaz que te imaginas que, bueno, no debe ser de Dios lo que estoy haciendo porque, bueno, todo me parece en contra de mí. Y no. Si fue Dios que te dio la palabra, el viento contrario no significa que estás caminando, yendo para el rumbo incorrecto. No, en contrario.
El viento que viene en contra de nosotros muchas veces es para que Jesús pueda probar nuestra fe. Los discípulos estaban ahí a remar, dice la palabra. Ellos estaban haciendo fuerza para progredir, pero no lograban. Estaban casi que parados. Lo que es remar y no progredir, remar y no avanzar, es salir temprano, volver a casa muy tarde, y cuando llegue el fin de mes, el dinero, la recompensa no es lo suficiente para poner todo lo que necesitas en tu casa. Lo que es remar en contra del viento, sino intentar hacer tu mejor, cuidar de gente, apoyar a las personas, invertir en las personas, intentar hacer lo mejor, pero no logras avanzar. En contra de eso, muchas veces el viento te lleva hacia atrás. Pero hay una cosa importante que los discípulos estaban haciendo y que cambió la historia de ellos. El texto habla que sí, el viento era en contra de ellos, pero ellos seguían remando. ¿Qué significa? No tiraron ya la toalla, no desistieron, quedaron ahí intentando. Pero la palabra también dice que ellos estaban cansados de remar. Cansados pero no paralizados. Cansados pero no tiraron la toalla. Cansados pero siguieron haciendo con todas sus fuerzas, que ya no eran mucho. Y mientras estaban ahí remando, vino el Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué la energía de ellos no terminó antes que Jesús llegara? ¿Por qué la poca energía que tenían fue lo suficiente para seguir remando hasta que Jesús viniera caminando arriba del agua? Porque antes ellos recibieron de Jesús en el monte alimento. Jesús les dio pan. Jesús los nutrió. Y con esta nutrición que Jesús, que es el pan que descendió, que bajó del cielo, con esta nutrición ellos tuvieron energía para permanecer haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero declarar a mi hermano y mi hermana que aquí están. No vas a retroceder, no vas a volver hacia atrás. Capaz que lo máximo que podés hacer hoy es resistir, permanecer en lo mismo lugar, pero quédate ahí haciendo lo que Dios te envió a hacer, porque Jesús luego, temprano, viene. Y todo eso es por la nutrición de Jesús. No te vas a morir en esta tarea. El Señor te va a alimentar, el Señor te va a fortalecer, el Señor va a te dar fuerzas para permanecer hasta que Él venga. La nutrición no es solo para resistir, sino que la nutrición es también para te dar fuerzas, para volver a hacer lo que un día ya estabas haciendo. Hay gente que sí, por problemas, por dificultades, por incomprensión de la vida, dejaron de hacer lo que Dios puso en sus manos, porque de alguna manera estaban cansados. Y entonces el don, la habilidad, el llamado quedaron ahí, y hoy cuando miras lo que ya hiciste y lo que estás haciendo hoy, te parece que volviste hacia atrás. Cuando Jesús entra en un lugar y alimenta a alguien, Él también va a te dar fuerzas para volver a hacer lo que ya hiciste. La palabra dice que un día el Señor viene caminando junto a la playa, y ahí están dos barcos, y el Señor entra en uno de los barcos, que es el barco de Pedro, y el texto habla que ellos tenían pescado, intentado pescar toda una noche, pero no lograron nada. Una noche entera intentando. No sé si ustedes conocen a alguien que le gusta pescar.
Una característica de un pescador es que son gente que siempre tiene ganas de intentar una vez más. La cabeza de un pescador es así: él tira la red aquí y no logró nada, no pescó nada. Entonces la cabeza de él es: si yo tirar un poquito más para allá, ahí voy a buscar. Y él tira la red con la misma gana, con la misma esperanza que tiró por la primera vez. Por eso un pescador es capaz de pasar toda una noche. ¿Quién no es pescador? Va a tirar 1, 2, 3 veces y bueno, ya está, me voy a casa. Un pescador tiene eso, siempre su ánimo, su fe, su esperanza, un renuevo de que Dios va a hacerlo. Bueno, no pasó ahora, pero va a pasar aquí. Bueno, hasta aquí no fue bien, pero ahora yo creo que Dios me va a ayudar y la cosa va a pasar bien, va a pasar un cambio, alguna cosa Dios va a hacer por mí. Esta es la mentalidad de pescadores. ¿Y sabes lo que Dios nos llama? Como pescadores. Todos nosotros somos pescadores de almas. Porque Dios puso en mí y en ti un corazón que aunque esté intentando hacer y no lo logre, porque la palabra vino de Jesús, estamos ahí todos los días levantando, yendo al trabajo, levantando, yendo a cuidar de la gente que está alrededor de nosotros y con la misma expectativa, expectantes, anhelando que Dios lo haga. Así estaba Pedro toda una noche, intentando, hasta que la noche termina, ellos salen del agua, la barca está ahí, ellos están limpiando las redes, y entonces viene Jesús. El texto habla que Jesús viene, entra en una de las barcas que es de Pedro y pide a Pedro que quite el barco de la arena. Jesús habla: Pedro, poner el barco en el agua ahí, no es en el agua profunda, solo quitar, solo alejas el barco de la arena. Pedro ya estaba yendo para casa, como mucha gente ya estaba pensando: bueno, para mí ya está. Para mí esta cosa de Dios, de ser cristiano, de estar en la iglesia, para mí no pasa. Yo no tengo más fuerzas para intentar. Ya intenté, ya me lastimé, ya fui a una iglesia y a otra, y ya pasaron muchas cosas, y ya puse mi esperanza en nombres y la cosa fue mal. Entonces ya está. Estoy solo limpiando mis redes para volver a mi casa. No quiero más pescar. No quiero más esta tarea. No quiero más. Ya está. El tiempo ya se terminó. Así estaba Pedro en esta mañana en la playa. Ahí viene Jesús y empieza Jesús a alimentar a Pedro. Estamos hablando que cuando Jesús entra, Jesús es aquel que nos alimenta. Y Jesús ahora empieza dentro de la barca a hablar con la gente que está afuera. Jesús empieza a predicar dentro del barco de Pedro. Mira, este barco es el mismo barco que falló toda la noche. Este barco es el mismo que no logró nada por toda una temporada. Pero cuando Jesús entra, este mismo barco fallado ahora es una fuente de bendición para la gente que está alrededor. ¿Sabe quién es el barco? Mi vida y tu vida. Hasta ahora no logramos, pero cuando Jesús entra, hasta ahora puede ser que intentaste, en verdad, con toda tu capacidad, con todas tus fuerzas, intentaste, pero no lograste. Pero en esta noche el Señor está hablando: yo voy a entrar en tu barco, y porque yo estoy en tu barco, aunque alrededor, aunque mires que no hubo un cambio físico tangible,
porque mi presencia entró en tu corazón, yo voy a cambiar tu vida. Y voy a usar tu vida para bendecir la vida de la gente que está alrededor tuyo. Jesús no regaló a Pedro un barco nuevo. No. Jesús no regaló a Pedro redes nuevas. No. El barco y la red son las habilidades, la capacidad, el don que ya tenés. Hay gente que dice, yo no voy más a alabar, no voy más a cantar, no voy más a predicar, no voy más a vender, no voy más a comprar, no voy más a estudiar, no voy más. Porque hasta ahora intenté y no logré. Pero en esta noche el Señor te habla. Intentaste, pero ahora yo voy a entrar en tu vida de una manera mucho más profunda. Y te voy a alimentar. Y voy a usar hasta los problemas que estás pasando como un testimonio para los demás. Que si yo puedo hacer en tu vida, también puedo hacer en la vida de los demás. La gente que estaba ahí en la playa recibió de Jesús la palabra. Pedro miró que su barco falló. Estaba ahí ahora como una fuente de bendición para la gente. Y ahora viene el segundo nivel de quien está siendo alimentado por el Señor, de quien recibe alimento de las manos de Jesús. Jesús pide a Pedro una cosa sencilla. Pedro, ¿podés poner el barco en el agua? Porque el barco estaba en la arena. Nosotros fuimos en el año pasado a Israel. Y hay un lugar cuando llegas ahí que tiene un museo. Y hay un barco, una estructura de barco de la fecha, de la época de Jesús. Y los barcos son así con su armación así como que son cónicas. Entonces, cuando este barco está en el agua, está bien. Pero cuando pones este barco en la arena, lo que pasa es que este barco va a caer para un lado. Este barco cuando cae para un lado, todo el peso del barco, ¿comprende eso? Queda sobre una parte del barco, que queda sobrecargado. Y hay gente que está sobrecargada, sosteniendo todo el peso de la casa, de la familia, del matrimonio. Y ahí viene Jesús. Y Jesús habla: Pedro, yo quiero una vez más poner tu vida en balance, Pedro. Y entonces mientras Pedro va poniendo el barco para dentro del agua, o sea, el barco fue hecho para estar en el agua. Vos que recibiste de Dios un don para hablar, para predicar, para cantar, para estudiar, para cuidar de gente. Este don tiene un lugar para ser, para estar. Y si no está en este lugar que fue generado por Dios para estar, tu vida queda en desequilibrio. Tu vida queda sobrecargada para un lado. Y ahí Jesús viene y la primera cosa que hace es: Pedro, yo voy a poner una vez más tu vida en balance. Y mientras él va poniendo el barco en el agua, no necesita hablar para el barco volver. No. Solo poner él en el lugar que fue generado por Dios para estar, y el barco por sí solo viene a quedar en balance. El agua es la palabra, el agua es Jesús. Tu vida hasta hoy podría estar pesada, un peso en tu corazón. Mirabas al futuro y parecía que bueno, ya está, Señor. Levanta a alguien, yo intenté, pero no logré, no puedo más, Señor. Y en esta noche el Señor te está hablando: yo voy a alimentar y vas a tener ganas y fuerzas. No necesitas
más volver hacia atrás, vas a volver al lugar donde yo te llamé para estar. Y tu vida va a ser una vida que va a estar en balance para la gloria de Dios. Pedro da una respuesta. Pedro contesta al pedido de Jesús de una manera buena. Estaba cansado, sobrecargado, en una ubicación que no era la que debería estar, estaba desubicado. Y ahí entonces Jesús viene, alimenta a Pedro, renueva a Pedro, da nuevas ganas a Pedro, y lo que pasa, el barco vuelve a estar donde debería estar. Ahora viene la parte buena de gente que puede decir sí al Señor para las cosas sencillas. Si puedes decir sí para el Señor en las pequeñas cosas, prepárate, vas a oír del Señor cosas mayores. Ahora Pedro, que dice sí para poner el barco en las aguas que tenía poca profundidad, recibe un pedido aún más grande todavía. Ahora Jesús habla a Pedro: Pedro, ahora vamos a volver a las aguas profundas. Mire que Jesús no llegó preguntando, pidiendo a Pedro: Pedro, vamos a las aguas profundas. No. Así Dios hace con nosotros. Bueno, podés perdonar a tu hermano, a tu hijo, a tu padre. Podés perdonar. Podés poner tu barco en el agua, aquí tranquilo, sencillo, un pedido que no es complicado. ¿Podés hacerlo? ¿Podés ayudar a la gente que está cerca de vos? ¿Podés ayudar? ¿Podés ayudar a la gente que está en la calle? ¿Podés ayudar? ¿Podés? Si podés hacerlo, chico, prepárate. El Señor te va a llevar a aguas profundas. Y ahora, porque Pedro hizo lo chico, el Señor va con él. Aquí está. Ahora Pedro no va más a intentar. Aquí está el cambio cuando Jesús entra y alimenta a uno. Pedro intentó toda una noche porque no tenía a Jesús. De ahí viene el cansancio. El cansancio viene de ahí, gente. De vivir una vida donde no tenemos seguridad lo que hacemos, entonces estamos intentando. Yo intenté esta carrera, yo intenté este empleo, yo intenté esta relación, yo intenté este matrimonio, estoy intentando. E intentar cansa. Pero una vez que Jesús entra, existe un cambio. Nosotros no vivimos más intentando. Ahora nosotros vivimos bajo de la palabra. Y la palabra es seguridad. Pedro vuelve a las aguas profundas. Y el texto habla que Pedro va a las aguas y él dice al Señor: Señor, yo intenté toda una noche, no logré nada, pero yo voy a volver a las aguas profundas y voy a tirar la red sobre tu palabra. No es más una vida de intentar cosas, es una vida de: si yo tengo una palabra, voy a hacerlo. Si no tengo, no lo hago. No necesitas intentar muchas cosas, hermano. Marta, Marta, habló Jesús. Estás ahí ansiosa, estás ahí con tu corazón, Marta, lleno de tantas preocupaciones. Marta, una sola cosa te es necesaria. Y tu hermana está sentada aquí y eligió la mejor parte: escuchar mi voz. En esta noche, hermanos, yo creo por la fe que el Señor nos está llamando para dejar hacia atrás una vida de intentos, de frustraciones, para vivir una vida de seguridad en la palabra. Cuando Jesús entra, Jesús alimenta. ¿Por qué Pedro
pudo volver si ya estaba cansada en la playa? Porque con Jesús tenemos fuerza. Él es el pan que nos alimenta, que nos da energía para volver a hacer lo que un día nosotros ya hicimos. Número 2. Cuando Jesús entra en un lugar, Jesús es la luz, dice la palabra. Cuando llevamos Jesús en nuestro corazón y llevamos Jesús para nuestra casa, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para la mesa donde comemos, cuando llevamos Jesús o Jesús entra, la luz de Dios entra. Y dos cosas maravillosas suceden cuando la luz de Dios brilla en un lugar. Uno, cuando la luz de Dios alumbra un lugar, nosotros volvemos a encontrar valores que estaban perdidos. Hay gente que pasó tanto tiempo en las tinieblas, escuchando palabras malas, escuchando va a ser igual tu padre, va a ser igual tu madre, no vas a lograr, no vas a poder, no vas a vencer, no vas. Tinieblas. Pasó tanto tiempo bajo de estas palabras que hoy tiene dificultad de encontrar su real valor. Gente que no puede se levantar porque sobre sí está la oscuridad de las palabras malas que escuchó cuando niño, cuando nena. Pero cuando Jesús entra, Él alumbra este lugar. Y cuando Jesús entra, alumbra nuestro corazón. Y ahí nosotros podamos una vez más encontrar los valores que están perdidos dentro de nosotros. La palabra dice que una mujer tenía una casa y ella perdió una moneda, un valor dentro de casa. Y la palabra dice que lo primero que ella hizo, ella hizo fue abrir la ventana, como quien prende la luz, para que la luz entrara en la casa. Después que la luz entró en la casa, empezó a escobar la casa, a arreglar todo, quitó el polvo y entonces encontró el valor que estaba perdido dentro de casa. Así es cuando Jesús entra en la vida de uno. Jesús alumbra nuestro corazón y nos hace ver los valores que nosotros tenemos. Mi hermano, podés hoy estar en una crisis financiera, pero no sois un roto. No sois alguien que no tiene potencial. No es la crisis que estás pasando. Capaz que hoy estás enfrentando un divorcio, pero no estás apartado del Señor. No eres lo que estás pasando. Eres hijo amado, hija amada de Dios. Y si Jesús entra, la luz entra y vas a encontrar los valores tuyos que vienen de Dios. Segundo, la luz te hace encontrar la salida. Hay gente que está buscando a Dios, orando y pidiendo: Señor, abre una puerta, Señor. Y la puerta que Dios tiene para nosotros ya está abierta. No son varias puertas, nosotros tenemos una puerta. Y esta puerta ya está abierta. Es una puerta que podemos salir y entrar, es una puerta que podemos encontrar la salvación, es una puerta que puede cambiar nuestra vida, ya está abierta. Pero muchas veces estamos en un lugar donde no hay luz. Y porque no hay luz, no encontramos la salida. Y pensamos: Dios no está conmigo, las cosas no pueden pasar, yo no voy a aguantar. Señor, cambia. Y solo lo que está faltando es Jesús. Si Jesús entra, alumbra todo. Y vas a poder ver la puerta que el Señor ya te abrió. Esta es una noche en que el Señor nos juntó aquí para predicar su palabra, para dedicar su palabra en nuestro corazón, para hablarnos. No necesitas de dinero, no necesitas de mucha gente, no necesitas de apoyo
de la gente de afuera, no, lo que necesitas es de Jesús. Si tenemos Jesús, gente, tenemos todo. Si Jesús entra, la vida cambia. Si Jesús entra, Montevideo, ¿cómo te ama el Señor? Hay gente aquí de varias naciones. Y no es casualidad que estamos aquí hoy. No es casualidad que estamos aquí como iglesia hoy escuchando esta palabra. No, no es casualidad. Es Dios te hablando. Yo te amo. Yo cuido de ti. Yo quiero cambiar tu historia. Y tú haces parte de algo aún más grande que por ahora no puedes ver. Pero este plan de Dios ya está en desarrollo. Entonces yo quiero terminar esta prédica y también nuestra visita a Montevideo con una invitación. La invitación que yo recibí de Dios por un amigo, ahora mi papá en la fe, que un día fue hasta mi casa. Nunca tenía ido y fue hasta allá. Me encontró en una crisis muy grande de depresión. Yo tenía crisis de pánico. Yo tenía descontrol emocional. Mi familia estaba completamente mal. La gente que me amaba, yo no lograba tenerlos cerca. Ellos me amaban, yo obvio les quería bien, pero no tenía capacidad de mantener la casa. Entonces en un día que yo estaba ahí en medio de una gran crisis de depresión, de pánico, escuchando voces que me hablaban: Marlon, vas a morir, y eso hoy. Después de tener rompido toda la casa, los móviles, las cosas, tirado por la ventana, después de ya no tener más fuerzas, me tiré abajo de un sillón y ahí quedé llorando en la oscuridad que no me permitía ver o encontrar más los valores que yo cargaba. La oscuridad que no permitían que yo pudiera abrir la puerta y dejar la luz de Dios entrar. Yo ya no pudiera más hacerlo. Ya no tenía más fuerzas. Y entonces estaba ahí bajo de este sillón escuchando la palabra mala que venía a mí. Y yo intentaba buscar en el teléfono a alguien para me ayudar. Y el enemigo me hablaba: no podés llamar a nadie porque nadie puede venir a te ayudar, porque vos fuiste malo, nadie te ama, nadie puede cambiar tu vida ahora. Terminó. Y mientras yo escuchaba estas palabras, mi pecho, mi corazón estaba acelerado. Yo estaba ahí pensando: voy en verdad a morir, y voy a morir solo. Mi familia no estaba ahí. Entonces, mientras yo estaba ahí llorando, escuché una voz que me llamaba por el nombre: Marlon. Y yo quedé llorando, y la voz, su sonido se acercó, quedó aún más fuerte: Marlon. Y entonces yo percibí que era alguien que estaba llegando en mi casa. Pero yo tenía vergüenza, no quería que nadie entrara en mi casa porque yo estaba en esta condición deplorable, no estaba bien. Y entonces esta persona entró en mi casa. Era un maestro, un amigo de trabajo que conocía al Señor, pero yo todavía no quería al Señor. Y él entró y agarró el sillón y me encontró ahí, llorando, en una crisis, escuchando voces. Y cuando él me miró en los ojos y me habló: Marlon, ¿qué está pasando? Y yo solo podía hablar de lo que yo escuchaba, porque así lo es. Nosotros hablamos
de lo que oímos. Si vas a oír la palabra de Dios, vas a hablar de la palabra de Dios. Si vas a oír de esperanza, vas a hablar de esperanza. Si vas a oír de fe, vas a hablar de fe. Pero allá en este lugar, yo estaba escuchando de muerte. Y entonces yo hablé, yo voy a morir, yo no puedo más. Mi vida terminó. Yo era un joven, 21 años. Y tenía terminado con mi vida en 21 años. No tenía más esperanza. Entonces este hermano sentó en el sillón, me miró, estaba ahí llorando. Y él me dijo, lo que Dios me pide para hablar y repetir a vos en esta noche. Él me dice, Marlon, lo que para vos es muerte y fin, para Dios es vida y un recomienzo. Dios aún no terminó con nosotros todavía, hermanos. Lo mejor de Dios aún está por venir. Hay alegría, hay fiesta, hay cosas nuevas para vivir. Y vamos un día nos encontrar. Y vamos a ver cómo nos ama el Señor. Entonces yo quiero invitarte. Si deseas en esta noche, yo quiero orar por vos. Para que no sea solo más un día, como nunca lo es. Siempre que venimos a la casa de Dios no es solo más un día, es un día de cambio. Pero yo quiero orar hoy por gente que su corazón se llena de una expectativa, que están expectantes por un tiempo nuevo, por una nueva temporada, por un tiempo donde la voluntad de Dios va a suceder en su plenitud. Entonces, póngate de pie. Quiero invitar a mis hermanos de Aleluya. Ellos van a alabar a Dios. Y mientras ellos están ahí alabando a Dios, yo quiero invitarte